Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Muy bien, vamos a ver. Lo quiero hacer, nomás que necesito revisar. Parece que ahí está el micrófono, un poquito más alto. Muy bien. Eh, Vamos a ver el HTML. El HTML fue desarrollado por Tim Berners-Lee. Eh, Hay un video muy bonito que le voy a pedir, yo creo que lo vean. Es- Está disponible por internet también. Le voy a poner la liga para que lo vean. Eh, Voy a hacer una pausa en el video para buscar la liga y ponérsela de una vez. Ok, pues lo busqué pues antes de que se me olvide, porque aquí ya lo tengo en un archivo. Este archivo que está aquí, que se los voy a compartir, lo copian y lo pegan, ¿sí? Sería este video en el minuto 44, pero lo voy a hacer desde cero. O sea, sería como copio, lo pego, voy ahí y me voy al minuto 44. Ahí en el minuto 44 comienza eh, el invento la de la internet, ¿no? Entonces, eh, son 12 minutos lo que hay que ver, ¿sí? 12 minutos. Aparte hay muchos inventos antes, ¿sí? Todo esto de aquí también son inventos, ¿no? Pero, ok, se le voy a encargar una tarea, hacer un resumen del video para asegurarme que ustedes vieron ese video, pero está muy interesante ese video. Yo siempre se los pongo a los cuando doy esta materia, porque te pones en la postura del que inventó, pues cómo es que se le ocurrió, cómo todas las cosas se formaron, coincidieron para que a él se le ocurriera. O sea, tuvo que ver su niñez, tuvo que ver su papá, tuvo que ver su trabajo, tuvo que ver, todo se alineó para que él desarrollara. Y aparte que se le ocurrió, pues sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Porque se pueden ocurrir cosas, pero si no sabes cómo hacerlas, pues no las vas a hacer. Entonces él sí se le ocurrió y lo pudo hacer, que eso fue lo más suave, más interesante. Entonces, lo que ahorita nosotros conocemos como Internet, pues tiene un origen. Tim Berners-Lee, ¿sí? Él es el que unió el concepto de TCP, lo que vimos ahorita, por ejemplo, el HTTP, el HTML, ¿sí? Y dice, él lo dijo con sus propias palabras, dijo esto que está aquí, que traduciéndolo sería: solo tuve que tomar la idea del hipertexto, conectarla a TCP, o sea, a lo que son los protocolos HTTP y HTML, ¿sí? Porque están dentro de es una suite de protocolos del TCP/IP, y lo que es el DNS,
y tarará. Él dijo tada, sí, pero aquí es tarará. La World Wide Web, la red mundial o el internet, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que funcione el internet, ¿qué se ocupa? Ah, pues hipertexto, TCP y el DNS. Casi todo eso ustedes lo ven en las clases de redes, lo que es el modelo TCP/IP, lo que es un servidor, que es el servicio DNS, de servicio de nombres. Entonces ahora lo que vamos a ver es el, el lenguaje que hizo el Tim Berners-Lee, ¿no? El HTML. Entonces, este lenguaje HTML, desarrollado por Berners-Lee en 1990, ¿sí? 5 años después se creó un grupo de trabajo, se llama Internet Force Task Internet Task Force, ¿no? o fuerza de tareas, ¿no? Entonces ellos son los que han estado trabajando mucho con los protocolos, ¿sí? Y Tim Berners-Lee, él, como van a ver en el video, él no hizo patente. Si él hubiera registrado como patente el HTML, a mi juicio fuera el más rico del mundo, sin ningún problema, ¿no? ¿Cuánto se usa el internet? Sin embargo, él, como era académico, no le interesó, y como pues su trabajo había sido pagado, sus investigaciones, etcétera, etcétera, él lo que quiso compartirlo, pues, con todo mundo. Entonces, sin embargo, ha estado presente en esta empresa, la W3C, que es como la que hace los estándares, ¿sí?, del internet, ¿sí? Y últimamente, pues lo más nuevo es el HTML5, ¿sí?, que ya nuevo ya no está. Yo creo que ya tiene como unos 10 años. Pero es bueno también que no sea tan rápido los cambios, ¿sí? Este es el lenguaje más último del HTML5. Y la idea, pues, de este lenguaje que hizo Tim Berners-Lee es separar el contenido de la presentación. Nosotros vamos a ver aquí que el navegador es el que lo renderiza, es decir, que agarra el contenido y lo pone en pantalla, ¿sí? Agarra el contenido y lo pone en pantalla, esa sería la presentación. Pero puede ser que un navegador te lo ponga de una manera, otro navegador te lo ponga de otra manera, o dependiendo de la pantalla, del dispositivo, etcétera, ¿no? Entonces, incluso existe otro lenguaje que es el de estilo, que está dentro de aquí de este mismo lenguaje, como lo vamos a ver. Vamos a ver también lo que es el estilo de los datos, ¿no? Bien, entonces el HTML en realidad no es un programa,
sino es información. ¿Sí? Es información. Entonces, decir qué es lo que hay, y entonces no especifica cómo va a lucir o cómo se va a comportar, sino solamente es la información. Sin embargo, pues se le ha agregado al HTML un agregado para ver cómo va a lucir, que se llama CSS, y otro agregado para darle cierto comportamiento, que por ejemplo ha sido el PHP o el JavaScript. Nosotros vamos a ver aquí JavaScript, ¿sí? Es decirle cada uno de los elementos dentro del archivo o dentro del programa, si lo quieren ver así, cómo se va a comportar. ¿Sí? Bien, y aquí dice que el documento HTML debe de respetar el principio de separar contenido y presentación. ¿Ok? Entonces, cada componente individual en un documento es representado como un elemento HTML. Ok, es un elemento HTML. Un documento HTML es estructurado como un árbol de elementos, y un elemento consiste de... Entonces nosotros ya vimos un poco del XML, ya sabíamos lo que es un elemento dentro de XML, que debe de tener una etiqueta de inicio. Ahora aquí lo que se le está agregando es que esa etiqueta de inicio puede tener atributos adicionales, y luego puede tener una etiqueta, bueno, la etiqueta de fin indica que se terminó ese elemento, ¿sí? Y el contenido está entre las dos etiquetas, entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de fin está el contenido del elemento. Aquí se ve un ejemplo. Ahora, lo que agrega el HTML es que agrega ya ciertos elementos, o sea, basándose en cómo es un archivo XML, respetando la lógica del XML. Ahora estamos agregando elementos ya dentro del archivo que debe de haber, que sería el HTML, que debe de ser el head y el body, ¿sí? Principalmente head y body. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí en el head? Meta información. ¿Sí? Meta información, o sea, es información más allá, o sea, relativa a la información, pero no es información en sí. Es para saber cómo interpretar la información. Y luego tenemos el título, por ejemplo, del documento. Dentro del body o del cuerpo podemos tener los headers, nav, artículos, footer y más, ¿no? Y más elementos. Y aquí también podemos tener más elementos. Este solamente sería como un ejemplo. Sería como un ejemplo de un documento HTML. ¿Sí? Entonces, incluso los elementos pueden estar anidados dentro de otro elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento div, ¿sí? Un elemento div que tiene además un atributo. Este atributo sería un ID. Entonces el atributo está aquí en la etiqueta de inicio, ¿sí? Acuérdense que el elemento tiene un inicio y un final. Acá termina, empieza con la diagonal indicando que termina este elemento. Dentro de este elemento div tenemos otros dos elementos, un elemento que es H1 y otro elemento que es H2. Dentro de H1 tenemos un texto que dice introducción, y dentro de H2 tenemos otro texto que dice historia HTML. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí, para saber si hicimos bien esto, vamos a usar una página que vale más que las vayan guardando las páginas.
Esta es vamos a ponerla HTML, lo que es el validator. Aquí nosotros vamos a poner un documento. Yo, por ejemplo, no sé si lo pueda copiar, no creo que lo pueda copiar. Por ejemplo, H1, pongo el documento, lo pongo en el archivo. Por ejemplo, aquí vamos a poner H1, hola mundo HTML, y luego lo cierro. Por ejemplo, si yo compruebo esto, me va a decir que no ha pasado el test. ¿Por qué no ha pasado el test? Porque no tiene el encabezado que donde dice el HTML, etcétera, ¿no? O sea, todo ese no es un documento HTML válido. Entonces este es el que valida que por la W3C que comentamos ahorita, la validez de la estructura del documento HTML. Entonces también lo vamos a usar para nuestros programas. Ok, otro asunto interesante que pasó en la web 1.0 fue Amazon. Uno de los primeros sitios, de hecho, pues pasaron 5 años, porque acuérdense que en 1990 Tim Berners-Lee desarrolló el HTML, y en 1995 sale un sitio que fue el Amazon. En este sitio era como una librería online donde se vendía principalmente libros, DVDs, CD de música, software, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, en 1996 tenía 2000 visitantes al día. Un año después ya los había multiplicado por 25. Y así, ¿no? 4 años después de que él crió su empresa, 5 años, ¿no? A ver, del 96, no, 3 años. Del 96, no, fue 95. 4 años. A los 4 años de haber, 4 años pasaditos, ¿eh? Porque de julio a diciembre, fue nombrado personaje del año y aclamado como el rey del cibercomercio, el Jeff Bezos. Y actualmente está la empresa Amazon, es una de las empresas de cibercomercio más grandes del mundo, ¿no? ¿Quiénes le compiten a Amazon? Pues Mercado Libre. ¿Qué más? Google, por ejemplo, ¿verdad? Tiene servicio de venta Google. Por ejemplo, actualmente hay empresas también para vender. Por ejemplo, el Uber vende renta de carros, el Uber Eats vende comidas. O sea, ya no es un sitio para un solo restaurante, sino un sitio para muchos restaurantes, ¿no? Ya se generaliza esto. Bien, continuamos con la evolución del el primer móvil con acceso a internet. Hubo un tiempo en que Nokia, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero bueno, Nokia dominaba el mercado de
los teléfonos inteligentes, por así decirlo. Este que está aquí fue uno de los primeros teléfonos, el Nokia 9000 Communicator, ¿sí? Este teléfono podía enviar y recibir fax. Trabajaba a 24 MHz el procesador, que para aquel tiempo yo creo que era mucho, pero en la actualidad pues trabajan a 2.5 GHz o 2.6, o sea, ya lo han superado por muchísimo, ¿no? No sé si 1000 veces la capacidad de este procesador, o cerca de las 1000 veces, ¿no? De rápido los actuales procesadores. Entonces, pues, pero fue de los primeros. Este mandaba fax, nada que ver con las imágenes de ahora, ¿no? Ok, otra cosa que también tuvo mucho que ver con internet fue los servicios de internet para dispositivos móviles, ¿sí? Aquí ahorita tengo yo hasta la 4G, ¿sí? Cuando comenzó esto, en este tiempo, pues teníamos el 1G, es decir, 50 MHz. 50 MHz es el ancho de banda que tenían los celulares adicionales al ancho de banda de 3 kHz para la voz, ¿no? Entonces, cuando uno usa un teléfono para lo que originalmente era, que es hacer una llamada telefónica y transmitir y recibir la voz, el ancho de banda usado son apenas unos 3000 Hz, 3K Hz, pero ese ancho de banda se usa para la voz, ¿no? Nosotros tenemos un rango de audición, nosotros como humanos, que va de los 20 Hz a los 20.000 Hz, de los 20 a los 20.000, casi tenemos 20.000 Hz, ¿no? Nuestro ancho de banda. Sin embargo, es raro pues el que usa los 20 kHz. Hay, por así decirlo, cantantes sopranos que alcanzan tonos muy agudos, o barítonos, tenores que alcanzan tonos graves, bajos, pero el común de la gente tiene una frecuencia, un kilohertz, 2 kilohertz, cuando mucho, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, nuestra voz se recorta a los 3 kHz. Ya todas las frecuencias superiores a 3 kHz son eliminadas, y no y nosotros podemos perfectamente reconocer a la otra persona con la que estamos platicando. O sea, no nos hacen falta esas frecuencias que fueron eliminadas, ¿sí? Pero bueno, eso es para la voz. Para los datos, inicialmente era un ancho de banda de 50 MHz, que ahí se modulaban los datos que se transferían. Inicialmente pues este era el ancho de banda, después no fue suficiente y hubo una segunda tanda, se le agregó un ancho de banda adicional a los dispositivos móviles. En este rango de frecuencias de 1900 MHz se le agregó un ancho de banda de 120 MHz.
Entonces quiere decir que un teléfono de 1 G solamente tenía 50 MHz y de 2G ya tenía 170 MHz porque se sumaba lo que podía de 1G más lo de 2G, ¿no? Después vino el 3G que le agregó estos 95 MHz y después el 4G que fueron 194 MHz agregados, ¿sí? Entonces todos estos se van sumando, entonces ya se hace un ancho de banda interesante, ¿sí? Y luego ya después seguiría el 5G, ¿sí? Que es mucho más que esto. Y esto nosotros vemos aquí que ahora vemos nosotros palmas, pero en realidad no son palmas, son antenas camuflajeadas para transmitir la señal, para que no se vean feas, ¿verdad?, en la ciudad. Entonces cada una de estas antenas que se ven aquí pues tiene un ancho, un ámbito, un territorio, ¿sí? Entonces cada tal distancia pues se debe poner otra antena para cubrir todo el terreno. Entonces esto da una apariencia de celda, de panal de abeja, ¿ah? Pues se llaman celulares de células o de celdas, ¿sí? Entonces uno va caminando aquí por una celda y se pasa a otra celda. Entonces como se detecta que ahora la señal está más fuerte de esta otra antena, el dispositivo cambia y entonces ahora en lugar de estar asociado o vinculado a esta antena, ahora se vincula a la otra y así sucesivamente conforme se va moviendo por el territorio, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos ahorita ya fue del 2018, ya pudiéramos ver aquí a lo mejor una gráfica más actualizada. Se ve aquí, se ve, no, esta es la más actualizada. Aquí se ve, por ejemplo, cómo va creciendo el tráfico de Internet de las cosas. Cómo va creciendo también el tráfico de los smartphones y cómo ya se estacionó el tráfico de las computadoras personales. Las computadoras personales de repente ya no han crecido en cantidad, porque este es el número de dispositivos, que hay. Sí, ahora hay más dispositivos de Internet de las cosas que computadoras personales. Bien. La otra cosa que sucedió en esa era, en la era de la web, es el JavaScript. JavaScript, que lo que hizo fue que le dio funcionalidad a los elementos de los documentos HTML. ¿Sí? Esto vamos a ver un poco lo que es JavaScript también. Esto hay que guardarlo. JavaScript también lo vamos a ver como lenguaje. Y aquí se ve, por ejemplo, cómo está el JavaScript, aunque va creciendo. Fíjense, el que se ve cómo ha cambiado así es Python. ¿Se ve? Python nació
y se ha ido creciendo. Y los demás se han estado manteniendo, se han bajado, suben, bajan, pero Python ha estado subiendo mucho. Vamos a ver esta nueva JavaScript versus Python. Aquí se ve cómo están. jQuery tiene mucho. React, Angular, todos estos son lenguajes script. ¿Sí? Son lenguajes script. ¿Cómo está jQuery? Es el que tiene la mayoría. Bueno, aquí se ve Python, JavaScript. Están peleados. En los últimos 5 años, abril del 2020, diciembre del 2020, enero, o sea, está muy actualizada la página esta, porque la última fecha es del 24 al 30 de enero del 2021. ¿Sí? Esta es la que tenía yo, la que les estaba mostrando. ¿Sí? Etcétera, ¿no? Entonces, está interesante esta página. Google también es una empresa de búsqueda, ¿no? Búsqueda de datos. Y fue fundada hasta 1998, o sea, fue primero Amazon que Google, ¿no? Fue dos estudiantes de doctorado de Stanford fueron los que empezaron pues con esta empresa, ¿no? Y lo que hicieron fue una máquina de búsqueda. Aquí está la historia de Google. Y ahí, si los que quieran ver cómo comenzó Google, aquí hay una historia. Aquí está un resumen, ¿sí? Empiezan a trabajar en un proyecto, Digital Library Project, y lo que querían era hacer un algoritmo para buscar datos. En 95, en 96 empiezan a crear un buscador que se llamaba Backrub, ¿sí? Hecho en Java y en Python, ¿sí? Y en el 97 convierten Backrub en Google por el término Google de Milton Sirota, ¿sí? Para referirse a un número de un 1 seguido de 100 ceros. Y esa es la inmensa cantidad de información disponible en la web. Y ese mismo año se registraron ese dominio google.com. Muy bien, hasta aquí llegamos. Nos queda la era 2.0, ¿no? La web 2.0, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, jóvenes.